Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González, como cada noche aquí por Color Visión. Comentamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional que han sido noticias en las últimas horas, sus proyecciones, hacia dónde vamos. El tema de la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de dar luz verde a la conformación de una acción en el caso haitiano toca de cerca a República Dominicana. La ciudad sanitaria, 12 años después de iniciar su construcción, ya es un hecho, Un hombre a quien hay que darle las gracias, José Joaquín Puello, se fajó y hizo lo que no era imposible, sino hizo lo que tenía que hacer en favor de este centro hospitalario. El Banco Central ha bajado las tasas de interés monetario, de política monetaria, y de eso vamos a conversar con Carlos Cuello, su incidencia. ¿Qué significa esto para la economía? Ya en el último trimestre del año, que comenzamos precisamente en esta semana, ya entramos en el mes 10, en el mes de octubre, el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, los BRE. Y los BRE son épocas que le gustan mucho a Peluche, porque Peluche, al igual que mi amigo Sasá, decía que cuando entraban los BRE ya se acercaba la época de, ¿verdad? Fin de año, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Buena época. El dinero, ¿verdad, Peluche? El dinero. Pero también lo otro, no me va con historias. Así es. La Cumbre de las Américas va conformándose y ya se ha emitido un comunicado de los invitados y de las excepciones, y provoca sus reacciones, como es lógico. El caso del video en la escuela que se firmó tiene sus aristas. El Ministerio de Educación ha tomado medidas, pero tiene aristas importantes en cuanto a lo que es la difusión en las redes sociales de este tipo de situaciones. Y el Código Laboral, ahí está. También voy a conversar de este tema un poco con mi compañero Carlos Cuello más adelante. Y hay un tema que no se puede dejar, y es cómo se va perfilando la situación en Israel, Gaza, después del anuncio de un eventual acuerdo de cese al fuego, un acuerdo de paz que lleve un poco de tranquilidad a esa región 2 años después de iniciarse la situación penosa que provocaron la gente de Hamas cuando atacaron grupos israelíes en algunos kibutz. Sí, señor. El caso de Ecuador y la golpiza a un manifestante, ¿a dónde nos va a llevar? Mi columna de esta semana la dedico al tema del tránsito y la titulo Desesperanza. La comparto con ustedes también. Todo esto después de la pausa. El Consejo Nacional de la Magistratura evaluó hoy el desempeño de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de dar continuidad al proceso de renovación de ese alto tribunal. La ley establece que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia ejercerán sus funciones por 7 años, al término de los cuales y previo a evaluación de su desempeño podrán ser elegidos para un nuevo periodo. Este viernes a la misma hora, el órgano tomará decisiones sobre dichas evaluaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, y el canciller, Roberto Álvarez, han sido postulados al Premio Nobel de la Paz por el reconocido chef y activista humanitario José Andrés, en reconocimiento a su liderazgo en la búsqueda de estabilidad y seguridad en Haití y la región del Caribe. A través de una publicación en sus redes sociales, José Andrés destacó los esfuerzos del gobierno dominicano en el contexto de la crisis haitiana, señalando que ambos funcionarios merecen el prestigioso galardón por su compromiso con la paz. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, designó
a Roberto Santana Sánchez, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, como titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Sustituirá al coronel de la policía Roberto Hernández Basilio, quien había sido asignado al equipo directivo de la reforma policial. El Departamento de Prensa de Procuraduría General de la República informó que esta designación se espera aproveche la amplia experiencia de Santana Sánchez en el sistema penitenciario, área en la que ha trabajado durante décadas con un enfoque socioeducativo en el trato a los internos, siempre enmarcado en políticas de seguridad ciudadana. Estados Unidos proporcionará a Ucrania datos de inteligencia para que pueda lanzar ataques de largo alcance en la profundidad del territorio de Rusia, reporta este miércoles The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses. El artículo sostiene que esos ataques estarían dirigidos contra la infraestructura energética de Rusia. Los funcionarios consultados precisaron que se trataría de la primera vez que Estados Unidos presta asistencia a Ucrania en ataques de largo alcance contra territorio ruso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes irreversibles a programas importantes para los demócratas. En lugar de simplemente suspender a los empleados, como suele hacerse durante cualquier interrupción de fondos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que había despidos inminentes. La Oficina de Gestión y Presupuesto anunció que suspendería aproximadamente $18 mil millones en fondos de infraestructura para los proyectos del Metro de Nueva York y el túnel Hudson, en la ciudad natal de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, señaló que República Dominicana subordina la organización de la Cumbre de las Américas a las instrucciones de Washington, luego de que el país caribeño anunciara que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento que se celebrará en diciembre próximo en Punta Cana. Ese acto es la confesión pública de una capitulación política que degrada la condición del anfitrión, señala la ALBA en un comunicado publicado en la red social X. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la decisión, la resolución emitida por Naciones Unidas, que contó con 12 votos y 3 abstenciones, incluyendo la de China y la de Rusia, que no se opusieron y al no oponerse no hubo un veto, sino que le dieron luz verde, pero no la aprobaron, no dieron su voto positivo a la conformación de una fuerza multilateral, multinacional, que hasta una cantidad de 5.500 soldados, es lo que se ha hablado, vayan a Haití con un propósito. No es una fuerza de paz, no es una fuerza de apoyo y de instrucciones para la policía de Haití. La instrucción es, y así se llama la fuerza, de enfrentamiento
y eliminación de las pandillas criminales que tienen el control de, por ejemplo, la capital de Puerto Príncipe y que signan con su violencia descarnada todo lo que pasa en Haití. A esos niveles, señores, a esos niveles. Esto ha provocado críticas en algunos lados, bien, pero yo creo que es mezquino, no darle a la República Dominicana como Estado y al presidente Luis Abinader en particular los esfuerzos que el país y el gobierno y el presidente ha estado haciendo y continúa haciendo en favor de lograr que la comunidad internacional mire hacia la crisis de Haití por la repercusión que esa crisis tiene sobre la situación de República Dominicana. Es mezquino decirlo. El presidente emitió un una declaración agradeciendo esta visión de la comunidad internacional. Me complace informar al país que en la tarde de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza apropiadamente llamada Fuerza de Supresión de Pandillas, con un contingente de 5.500 efectivos. La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación. Trabajaremos por una acelerada transición a la nueva MSS, a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso. Deseamos reconocer también a los 3 expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron conjuntamente con quien les habla una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese consejo. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Y digo que es mezquino porque no podemos manejar este tema como un tema político. Incluso si lo manejamos como un tema político, tanto los 2 líderes de la oposición, Danilo Medina por un lado y Leonel Fernández por otro, han apoyado la posición de República Dominicana y así lo reconoció el presidente Luis Abinader en ese corto hecho público. Porque es una decisión, una situación de Estado. Y las fuerzas políticas de la oposición firmaron incluso una carta dirigida a cada uno de los embajadores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace ya varias semanas en ese sentido, para mostrar el apoyo unitario del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, sobre el pedimento de que la comunidad internacional mire hacia Haití. ¿Qué va a pasar en el interín de que se conforme esta fuerza? Se habla de aquí a final de año, faltan 2 meses, liderada por Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será lo que va a pasar allí? Yo no sé. En este interín, ¿cómo van a reaccionar las bandas que saben que van arriba de ellos? Porque el tema es sofocar esta situación de forma definitiva. Los soldados kenianos no cumplieron el cometido, no pudieron enfrentar las bandas con éxito. Y en las últimas semanas, se han replegado y prácticamente se han dedicado a cuidar, a custodiar, a brindar seguridad a oficinas públicas, algunos
funcionarios, algunas legaciones internacionales, pero ya no están en el campo de batalla, en el día a día frente a las bandas. Esa es la realidad. Ahora, tenemos República Dominicana que tener previsto, y yo entiendo que está previsto, que ante esta ofensiva que se espera sobre las bandas, haya un blindaje cerrado hacia República Dominicana, porque puede provocarse una de dos, o las dos. Una migración masiva de personas huyendo a lo que se va a desatar allí en la persecución de estas bandas y la liquidación de estos bandoleros, y hay que contener un éxodo hacia República Dominicana, y o que aprovechando ese éxodo de esa situación, muchos de esos bandoleros traten de cruzar a República Dominicana en busca de refugio para huir de la persecución que se va a desatar en su contra, y más tarde o más temprano lleguen a República Dominicana y también pretendan replicar sus diabluras en República Dominicana. Eso es muy poco probable que pudieran hacerlo, pero no se sabe. Entonces hay que evitar a toda costa que esa gente vengan hacia acá. O por lo menos que vengan a buscar refugio, cuando lo que hay que hacer es exterminarlos. No estoy hablando de matarlos, exterminarlos, liquidarlos, quitarle el poder que han desarrollado a lo largo de los últimos tiempos en Haití, que han sumido ese país, además de todos los problemas institucionales, económico, social, político que tiene, además de un estado de violencia incontrolable, de seguridad pública incontrolable. Vamos a ver qué pasa, pero qué bueno que se ha dado esto. Enhorabuena, la inauguración 12 años después, pero inaugurado, la plaza en la ciudad sanitaria. Son 5 hospitales, más moderno, con una capacidad de decenas de camas, quirófanos, imágenes, laboratorios, consultas, especializaciones en sentido general al más alto nivel, lo más moderno. Y qué bueno que se ha llegado, porque hay mucho dinero invertido, y se habla de que 16,000 millones de pesos costó esta ciudad sanitaria, donde estaba el Luis Aybar, el Morgan, ahí en María Auxiliadora. Y se ha hecho un complejo, en incluso poco terreno para lo que se ha hecho, pero bien aprovechado y bien diseñado, bien preparado. Y se comenzó hace ya muchos años y finalmente se terminó y se entregó. Y hay que reconocer en todo lo que vale el gran esfuerzo, la pasión, la dedicación, la decisión de un hombre como el doctor José Joaquín Puello, quien ha llevado a feliz término el que esta obra se haya concluido y que ya en las próximas semanas y los próximos meses comienza a ser puesta a disposición de la gente, de la búsqueda de salud de la gente. Qué bueno, enhorabuena y las felicitaciones nuestras de la sociedad le debe una más al doctor José Joaquín Puello, 85 años de edad, y está con ese ánimo, con ese espíritu, con ese trabajo cotidiano incansable, ofreciendo consultas, haciendo operaciones, dirigiendo en la parte burocrática, todo un complejo como este que se llama Ciudad Sanitaria. Enhorabuena, enhorabuena. Miren, la Cumbre de las Américas se celebra del 4 y el 5 de diciembre en República Dominicana. Y las invitaciones ya se han entregado, incluso con la presencia del presidente Luis Abinader en la cumbre de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana
antepasada. Se dice que se aprovechó también para hacer algunos contactos, incluso con el propio presidente Donald Trump, para garantizar y ratificar su participación en República Dominicana. La Cumbre de las Américas es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos como Estado. Y se ha realizado en varios países y es una agenda de colaboración y de consolidación de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y Estados Unidos. En la última cumbre celebrada en Los Ángeles, bajo el mandato del presidente Joe Biden, se dio una situación de un fo que le hicieron varios países por el tema de algunas exclusiones. En esto priman dos cosas. República Dominicana es el país anfitrión y el país anfitrión tiene la calidad de invitar a quien quiera a su casa. Usted dirá, bueno, pues es una cumbre internacional y hay que traer a todo el mundo. Bueno, pues la República Dominicana tiene sus parámetros. Uno. Y dos, hay que entender que es una cumbre cuyos auspicios y cuyo marco de referencia son los Estados Unidos, que la propuso, que la ha liderado y que la ha promocionado al paso de los tiempos. Pues la República Dominicana repartió sus invitaciones, hizo 3 exclusiones, tres países que no va a invitar. Y explica en un comunicado muy claramente por qué nos invitan a esos países. Lo primero es que los 3 países no forman parte del organismo regional principal que agrupa las Américas, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA, en cuyo marco se realiza precisamente esta cumbre de las Américas. O sea, es un punto de referencia, un punto de inflexión, un punto de estructura de la organización, de las prioridades y de las necesidades de concertar dentro de los países de América. Organización de Estados Americanos. Venezuela, Nicaragua y Cuba no pertenecen a la OEA. Punto número 1. Punto número 2, en cuanto a las relaciones personales, individuales, país de República Dominicana con todos los países y con estos países, 3 países en especial. En el comunicado se expresa claramente, con Cuba tenemos relaciones cordiales, pero Cuba no pertenece a la OEA, no lo invitamos. Nicaragua son relaciones. Ni fu ni fa. Con el gobierno de Ortega ya usted sabe. Y con Venezuela no tenemos relaciones porque unilateralmente Venezuela rompió sus relaciones con República Dominicana a propósito de la posición de República Dominicana de no reconocer la validez de las elecciones en que Maduro continúa en el poder. Y Venezuela reaccionó y simplemente dijo que no. Entonces, Venezuela, Nicaragua y Cuba no están invitados a la Cumbre de las Américas, pura y simplemente. La República Dominicana tiene que garantizar el mayor marco de participación, de comodidad en esta cumbre. Y estos 3 países que no pertenecen a la OEA, que tienen políticas contrarias a muchos de los planteamientos de discusión, incluyendo del mentor y propulsor de estas cumbres de las Américas, que son los Estados Unidos, era echarle un jabón al sancocho, como se dice. Creo que es una buena decisión del gobierno de República Dominicana quien hace las invitaciones. El Código Laboral se está discutiendo. El Código Laboral se está discutiendo. Ya se aprobó en primera lectura sin el tema de la cesantía. Ya esto es un hecho. Y vamos a ver cómo
continúa en el mismo Senado, en la Cámara de Diputados, y cómo vienen las reacciones posteriores, pero hay que sacar ya un código nuevo, un código moderno, tiene que ser reformado. Este código que tiene 33 años, que es viejo. Las relaciones obreros-patronales, los sistemas de trabajo, las compensaciones, todo esto ha ido cambiando con el tiempo y tiene que ser reformado. Ojalá que esto sea así. Esta semana dedico mi columna, Oye País, al tema del tránsito en República Dominicana. Y transmito quejas de una generalidad de la sociedad por este caos y este desorden en que se ha convertido y que cada vez parece avanzar más. Y es el tránsito vehicular, motores incluidos. Lo llamo desesperanza. Mi columna la comparto con ustedes a continuación. Los días, semanas, meses y años pasan y el caos en el tránsito vehicular. La capital es el mayor ejemplo. Se agrava llegando a niveles de crispación, desesperación de la gente, tanto de los que conducen vehículos de motor como de los que los usan para trasladarse a sus labores cotidianas. Los tapones son cada día mayores, desesperantes, angustiantes, a cualquier hora. En el casco urbano, de manera contundente, en el denominado polígono central, se producen frecuentes reacciones de agresividad, escenas en que la autoridad de tránsito, la DGCET, parece poco importarle, porque están más atentos en poner multas como para llenar cuotas, una percepción de la generalidad de la gente. La consistencia de las oleadas del programa Parquéate Bien, que obliga al infractor al pago de 5,000 pesos, consolida esa apreciación. Aunque pareciera ser un tema recurrente, insisto en el mismo, por las quejas recurrentes de amigos, familiares, conocidos, de cómo el desorden en el tránsito vehicular afecta sus vidas. Lamentos acompañados de desesperanza al no percibir soluciones y, por el contrario, un agravamiento del problema. La prohibición del giro a la izquierda se convirtió en símbolo de la mofa de la gente y su resultado no ha surtido lo mínimo del efecto anunciado. Los grandes entaponamientos siguen y, por el contrario, la medida es motivo del desafío de muchos conductores de motores y de vehículos con identificación de oficiales principalmente, que giran en las intersecciones prohibidas sin mayores consecuencias, como ocurre en todo momento a lo largo de la avenida Winston Churchill. La ineficiencia del Intran y la DGCET, concluyo, supera los niveles de la tolerancia que les ha permitido la sociedad y ahonda la desesperanza. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar los temas de la economía, de la política económica del país, del resto del mundo. Como cada semana, nuestro analista
de Política Económica, Carlos Cuello. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. El Banco Central acaba de emitir la resolución de Junta Monetaria reduciendo la tasa de política monetaria después de muchos meses esperando. Primera vez este año. Sí, y todo sujeto prácticamente a lo que pasara con la misma parte de la Reserva Federal y los Estados Unidos. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Qué significa esto para la economía, ya que abordamos precisamente el último trimestre del año? Exacto, al finalizar el mes de septiembre, el Banco Central, como es natural, al finalizar cada mes, Sí. revisa su tasa de política monetaria para determinar si la va a subir en el marco, digamos, de una política monetaria restrictiva o en el marco de una política monetaria más flexible, ¿no? Ver si la va a bajar. Si la sube, obviamente que eso implica retiro de circulante, ¿no? Cuando la baja, lo que se espera es que eso contribuya a dinamizar la economía. ¿Por qué no lo había hecho? Tal como tú destacas, desde diciembre del año pasado no había reducido la tasa, se había mantenido en 5.75 a lo largo de los 10 meses. Exacto, en lo que va del año, ¿no? Coincidencialmente, la Reserva Federal también redujo su tasa en la misma proporción, 0.25, de 4.25 a 4, ¿no? Generalmente en ese volumen es que se hacen los aumentos y las reducciones, generalmente. Depende, cuando tú tienes una situación como pasó aquí, por ejemplo, después en medio de la pandemia, que había que reactivar la economía. Recuerda que la tasa de política monetaria llegó al 3%. Sí. Una tasa de política monetaria baja, eso manda buenas señales además a lo que son los mercados financieros, pero abarata el costo del dinero, lo cual te estimula la inversión y la demanda interna, el consumo sobre todo, ¿no? En este caso se había mantenido en 5.75 por una razón que lo habíamos comentado mes tras mes, y es que mientras la Reserva Federal mantuviera su tasa alta, porque la verdad es alta, fíjate que el presidente Trump había venido insistiendo en que debían ser modificadas, y aun cuando la Reserva Federal se resistía a modificarla porque la inflación no se había llevado a su objetivo meta, que en el caso de ellos es 2%, y lo que hizo la última vez fue que subió a 2.9, casi a 3, ¿no? Claro. Pero la presión era muy fuerte y ellos se adelantaron a bajarle 25 puntos y además anunciaron que en lo que resta del año Posiblemente vendrían dos revisiones a la baja. O sea, 2 revisiones. Eso probablemente a la baja, ¿no? Entonces, en el caso nuestro no se explica que nosotros tengamos tasa muy cercana, ni que decir inferior, a la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Porque la moneda nuestra experimenta riesgo cambiario. Y si tú tienes una tasa aquí que no sea compensatoria, entonces eso te podría presionar, lo que podría patriación de capitales. Claro, y la búsqueda de dólares para colocar en mercados norteamericanos. Sí, presión al tipo de cambio. Sí. Entonces, el objetivo aquí es propiciar las condiciones monetarias más flexibles que contribuyan a dinamizar la demanda interna, valga decir, el consumo y la inversión. También se tomaron en cuenta la revisión reciente de la FED, que ya hemos mencionado, ¿no? Y bueno, y en el ámbito nacional, la inflación, que ha estado bajo control por más de 2 años, Sí. dentro de los rangos meta inflación, ¿no? Que es 4% más o menos 1. El comportamiento de la economía, que ciertamente, según el IMAE, creció a un 2.3 para enero-agosto 2025. Ya he visto analistas que dicen que va a ser muy difícil que la economía llegue al 3. Fíjate que en agosto fue de un 1.5. Tenía que mantener un ritmo muy alto de crecimiento para que ese 2.3 se convierta en un 3 al final del año. De todos modos, estamos en el mes más, en el trimestre más activo de la economía. Todavía habría que ver cuál fue el resultado de septiembre, pero el último trimestre del año es el trimestre más activo de la economía, que tiene mayor movimiento de la actividad comercial, los pagos de regalías y todo esto, pues estimula la demanda, ¿no? Y si la tasa de interés bajan, pues claro está, es un estímulo para la inversión y para el consumo, como dice el Banco Central.
bueno, también se tomó en cuenta aquí la depreciación de la moneda, porque cuando tú inyectas liquidez, esto te va a presionar la moneda. Claro, el Banco Central ya de hecho había inyectado unos 81.000 millones, que quedan todavía alrededor de 20.000 pendientes de colocación. Pero la depreciación el mes de septiembre es de apenas un 2%. En el mismo mes de septiembre, recuerda que llegamos a estar por debajo, Claro. en más de un 4, ¿no? Claro, pero también llegamos a estar muy por encima. Claro. Pero el propósito de esto es ver cómo se estimula el crecimiento de la economía, que en verdad está ralentizado. Básicamente, yo te diría, no te voy a decir que ese sea el único factor, pero aquí ha incidido mucho el panorama de la economía global, claro. ¿Cómo se manifiesta en la calle, en la gente, esta reducción de la política monetaria? Mira, se espera que la tasa de interés comiencen a ceder, a bajar, ¿no? Aunque es una tasa de política monetaria, como sabemos, ¿no? Pero manda señales al mercado y además obliga a los bancos a colocar su liquidez. Porque cuando la tasa de interés en el Banco Central son altas, lógicamente, más liquidez va al Banco Central, se frisa, ¿no? Claro. Entonces todo liberaliza recursos por el costo del dinero, que hace más atractiva el financiamiento, tanto del consumo como de la inversión, ¿no? Y los préstamos también se espera que se dinamicen. La tasa de los préstamos, el crecimiento, la expansión de los préstamos es en torno a un 8.5. Y dice el Banco Central que espera que al cierre del año el crecimiento de las carteras se sitúe entre un 10 y un 12%. Obviamente cuando tú incrementas los niveles de préstamos, pues de alguna manera esos financiamientos van a impactar la economía. Claro, necesariamente. Claro. Bueno, viendo esto, tenemos el marco del panorama macroeconómico para el año 26. Sí, bueno, vamos a analizar más adelante el presupuesto nacional, ya entregado al Congreso. Con más detalles. Sí. Exacto, pero mientras tanto hay algunas premisas que se consideran ahí para la elaboración del presupuesto. Por ejemplo, ya hemos dicho que para este año el crecimiento se va a quedar en torno a un 3. Hay quienes dicen que va a ser inferior, que podría ser hasta un 2.5. La inflación para el año que viene sigue proyectándose en torno a un 4. Podría ser un 3.8, pero digamos que en torno a un 4, ¿no? El tipo de cambio proyectado para el año que viene es de 66.20, con una depreciación aquí de un 6.33 para el año que viene, ¿no? Fíjate que no es alta, Carlos. No, fíjate que para este año se proyectó un 62.26. Llegamos a tener 64. Sí, pero ¿y cuánto ha sido más o menos el promedio de la depreciación? Ayer era 62.62. Sí, el promedio. De la depreciación. La depreciación para este año se estima que va a ser alrededor de un 4. De un 4. Para el año que viene se está estimando más alta, la depreciación del tipo de cambio. Sí. Parece que va a ser difícil que se pueda mantener, digamos que la estabilidad cambiaria, ¿no? Aparte de que hay estudios que indican que un deslizamiento moderado incentivaría, estimularía lo que son los sectores generadores de divisas, sobre todo el turismo, la zona franca, las exportaciones, las remesas. Exacto. De todos modos, es como un balance. Sí. El petróleo, a mí me extrañó aquí que lo veo en 47.80 en lo que son las proyecciones del presupuesto. El año pasado fue 62.62 y esa es la media que lleva, por debajo de los 65, ¿no? De todos modos, el petróleo ha sido para nosotros muy favorable, porque fíjate que lo que se está transfiriendo para fines de subsidio sí. Son 100, menos de 200 millones. No, y lo importante principal, y tú lo has dicho muchas veces, Carlos, es no solamente que haya un precio tal o cual, sino que hayan fluctuaciones bruscas que te disloquen la economía. Claro. Bueno, para el año 26 se proyecta que la economía, y ahí sí, en el 26 parecería que vamos a tener una recuperación luego de una economía ralentizada
por impacto de la situación externa en gran medida, ¿no? Pero vamos a crecer, o sea, ha habido una desaceleración, eso está claro. Sí, sí. Pero vamos a lograr un crecimiento, como te digo, en torno a un 2, un 3. Puede ser 2.5, ahora mismo es 2.3, ¿no? ¿Y la media para América Latina cuál es para el año que viene? Todavía no está medida. 1.9, 2, no, estamos por encima del crecimiento de la región, Sí. eso no hay lugar a dudas. Para el año 26, sin embargo, se espera una buena recuperación de la economía dominicana. Se espera que el Producto Interno Bruto para el año 2026 sea 132.209.6 millones en dólares. Esto nos situaría como la séptima economía de América Latina, ¿no? Y se espera un crecimiento de 4.5 que estaría por encima de la mayoría de las economías de la región. Creo que volveríamos casi a encabezar el crecimiento en la región, excepto Guyana, que va a tener un 23%, Ese un caso sí. excepcional. Pero dice la CEPAL que con un crecimiento de un 4.8 para el año 2026, estaríamos entre las economías de mayor crecimiento en el mundo. Pues tampoco se esperan tasas espectaculares para el año 2026, claro, ¿no? Claro. O sea, eso te indica a ti que podría haber una recuperación. Va a depender mucho de la reactivación que se consiga en este último trimestre y la continuidad que pueda tener esa reactivación. Sí, este último trimestre, por lo que tú planteas y por lo que has dicho a lo largo de este conversatorio, es vital para esas proyecciones y para esos índices de la economía dominicana. Sí, porque no solamente es, digamos, recuperar lo ya perdido, eso va a ser difícil. Lo importante es que si este último trimestre se reactiva la economía, entonces ya eso le da continuidad al año que viene, ¿no? No, correcto, te traza la ruta prácticamente. Por Claro. así decirlo. Claro. Claro. Mientras tanto, estamos ya comienza a verse la mesa de conversaciones, de análisis del presupuesto ya depositado en el Congreso Nacional. Pero ya fue Presupuesto entregado. del 2026. Ya fue entregado. Sí, dentro de los plazos, porque el día primero, la ley dice que el día 1 de octubre debe estar en manos de los congresistas, fue entregado el 26. Mira, aquí se proyectan ingresos corrientes de 1.342 miles de millones, o sea, billones de pesos, ¿no? Eso equivale a un 15.5% del Producto Interno Bruto, o sea, una presión tributaria de un 15.5%. Estamos muy por debajo de la media de la región, que es de un 21%, y obviamente en ausencia de una reforma fiscal, ya con la eficientización de los mecanismos de recaudación, esto no va a pasar de un 15 a 16%. O sea, para lograr mejorar ese flujo de ingresos del gobierno, necesariamente habrá que hacer una reforma fiscal. ¿Tú prevés que se está en ese camino? Aparentemente no, porque el presupuesto el presupuesto no lo contempla, no, al contrario. Sí, pero si la hacen y se consiguen unos chelitos más, no es malo. Bueno, aquí se plantean erogaciones, mientras los ingresos corrientes estimados son de 1.342, 1.3 billones, ¿no? Las erogaciones son de 1.6 billones. 1.744. Sí, con una partida por concepto de, ¿cómo se llama esto? Dios mío, se me olvidó. Pero hay una partida de ajuste que lo lleva a 1.7, que sería el desembolso total, ¿no? Erogaciones financieras se llama, ¿no? Entonces, fíjate que se plantean esas erogaciones y esto equivale a 1.622. Estamos hablando de que eso representa el 18.7% del Producto Interno Bruto. La diferencia entre un 18.7 y un 15.5 es un déficit de 3.2%. Es el déficit proyectado. Equivalente a 280.573.3 millones de pesos. O sea, está proyectado ese déficit similar a lo que ha tenido en los últimos años el presupuesto dominicano. 3.2% del PBI. El año pasado eran 248, o sea que ahora serían 280 mil millones de pesos. El gasto corriente sería 1.4 billones, 87.74% gasto corriente, y el gasto de capital
sería en este caso 215.285 millones de pesos. Un 2.5 del Producto Interno Bruto es lo que se va a destinar para gasto de capital. Y esto representaría el 13.26% del total del presupuesto. O sea, más o menos similar al de este año. Sí, 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 que fue más o menos sí, un 13%. Claro. Y un 87% más o menos de los gastos corrientes. Que es inferior a lo que hay que financiar. Sí, no, claro. Eso te iba a decir. El tema está en que en el equilibrio de esas partidas está lo que nos cuesta el pago de los intereses de la deuda. O sea, prácticamente todo el gasto de inversión hay que financiarlo. Sí, hay que financiarlo. Porque tendríamos que buscar financiamiento para el déficit, que son 280.5 mil millones, y el gasto de capital es 215.2 mil millones. De bonos soberanos para el exterior, préstamos internacionales. Sí, deuda interna, deuda externa, los mismos recursos que se han utilizado antes. La asignación, bueno, aquí la partida más grande de asignación es la de educación, 4.1%. Que sigue siendo el 4%. El 4.1 se pasó del 4 porque recuerda que se está fusionando con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿no? Se proyectó 324. Y esta otra partida, la segunda partida más grande, Salud. 320, no, debería ser 324.257 millones intereses de la deuda. Bueno, intereses de la deuda. Intereses de la deuda, que son 25.770 millones más que el año pasado. Obviamente, si la deuda se incrementa, los intereses tienen que incrementarse, ¿no? Tienen que subir. Bueno, eso así a ojo de pájaro es lo que se proyecta para el presupuesto, que yo no creo que tenga mayor dificultad en ser aprobado por el Congreso. Parece que está bien ajustado según lo que dijeron los analistas que lo vieron en principio, que está ajustado a la realidad y muy similar en términos proporcionales a lo que es el presupuesto de este año. Menos de un 5%. Y además, recuérdate que este fue reformulado, ¿no? Pero de todos modos, los gastos de intereses se siguen llevando más del 23% de los ingresos corrientes. Así es. No quisiera terminar este conversatorio contigo, Carlos, aunque no está dentro de la agenda que teníamos planeada para conversar hoy, el tema de que se ha aprobado en primera lectura ya definitivamente el proyecto de reforma del Código Laboral, que había sido una puja entre patronos y trabajadores con el tema de la cesantía. El Congreso no acogió las peticiones del empresariado y se sigue con el proyecto como mismo estaba en el tema de la cesantía, de no tocarlo y que siga dentro del parámetro. ¿Tú perfilas que esto podría ser un escollo para primero, el incremento del trabajo, de puestos de trabajo, 1, y 2, para el estado de las relaciones obreros patronales? Mira, un código laboral que no toma en cuenta lo que son en este caso, las sugerencias, los planteamientos de los sectores involucrados. Que son dos. Claro, claro. No hay mucho que buscar. El patronal, sector laboral y obviamente el gobierno. ¿No? Que no puede inclinar la balanza para ninguno de los dos lados. El gobierno sirve como... Tiene que ser neutral. Como el tercero imparcial, como los jueces. Claro. Pero sí yo he visto posiciones muy firmes de parte y parte, pero más debo reconocer del lado de los sindicalistas, ¿no? Y no radicales, ellos no han cedido en nada. No, cualquier aprobación del Código Laboral, primero todavía queda la instancia del Tribunal Constitucional, ¿no? No sé si la posibilidad de veto, pero cualquier código laboral que no tome en cuenta la característica del mercado de trabajo, en lugar de favorecer al trabajador, podría convertirse en un escollo. Por eso mi pregunta. Y además, este tipo de leyes, de códigos, la base principal de ellos es que esté sobre la base de acuerdos. Claro. De concertación. Claro. De llegar a posiciones flexibles. Porque si surge dentro de una rebatiña de posiciones radicales, no es un buen augurio. No. Y fíjate, se ha planteado mucho esto, que si la cesantía, que si el seguro de desempleo,
hay que destacar... Han planteado varias alternativas. Pero hay que destacar que cuando se aprobó ese código en el 92, no teníamos una ley de la seguridad social como la que teníamos ahora, que tiene acumulación para retiro. Sí. Antes no teníamos esa ley. No. Ahora la cesantía era la base. Por eso, y las empresas tienen que contribuir con un aporte que es el más significativo para lo que es la seguridad social. Entonces la cesantía se ha mantenido y aparentemente los sindicatos dicen que eso es inamovible, que eso no, es innegociable, ¿no? Sí. Y el sector patronal ha tratado de buscarle algún derrotero, pero no ha habido posibilidad. No. Lo que yo sí pienso es que no debe mantenerse más tiempo el código. Ya lleva más de 12 años, ahorita cumplirá 15 años en proceso de revisión, y ni una cosa ni la otra. Sí. Cuando hay muchos otros aspectos de lo que son los derechos laborales que deben ser actualizados. Incluyendo, por ejemplo, tan sencillo como el aceleramiento de lo que se veía venir paulatinamente, que era el trabajo en las casas. Claro. El trabajo por internet. Claro. La pandemia lo aceleró. Claro. Pero hay una serie de parámetros en cuanto a las relaciones obrero-patronal que van cambiando con los tiempos. Sí, y también consideraciones de determinado tipo de trabajo, como el del servicio doméstico, por ejemplo. Claro, claro. Y reforzando los trabajos en el sector turístico, también, que es un renglón importante. Claro. O sea, hay una serie de cosas que van cambiando con los tiempos. Claro. A lo largo de este siglo son muchos los cambios que se han introducido en materia laboral, incluyendo la ley de la seguridad social. Eso, incluyendo eso, incluso la inyección del gobierno en el seguro, en la garantía del seguro de salud en el caso de SENASA. Una gran cuota de trabajadores que no tenían acceso y que van liberados por ahí, por esa parte. O sea, hay una serie de cambios importantes. Claro. De cambios importantes. Ojalá que tengamos un código de trabajo y que no sea rechazado por ninguno de los sectores, o que sencillamente vaya al Tribunal Constitucional a dormir el sueño eterno. No, y que se acomode a la realidad. Que se acomode a la realidad, para no decir porque esto no es de imponer posiciones y fuerzas, sino de llegar a acuerdos, consensuar posiciones en favor del trabajo. Sí, que no se convierta en una retranca para el mercado laboral. Definitivamente. Gracias, Carlos, por tus comentarios comenzando este nuevo mes. Así es. Tus comentarios el mes 10. Carlos Cuello ha analizado las perspectivas de este último trimestre, la actualidad y las proyecciones para el 2026 ya se van haciendo ya más claras al haber pasado 2/3 partes, 3/4 partes del año. Es así. Así es. Nos vemos la semana que viene, Carlos. Si Dios quiere. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la economía. Carlos Cuello estuvo con nosotros como cada semana. Yo me despido hasta mañana con el mejor de los deseos de que pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Será hasta entonces.